Uno, grabando. Bien, buenas tardes. Bienvenido, José Luis, a los Encuentros de Humanidades y Filosofía, homenaje a Bunge. Eh, José Luis Pardo es uno de los grandes diplomáticos de España en los últimos 50 años. Siempre ha luchado con humildad y con todas sus capacidades por la cooperación, el desarrollo humano y de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente y la modernización de España mediante la ciencia y las nuevas tecnologías. José Luis Pardo es del barrio del Carmen, de la ciudad de Murcia. Allí nació un 11 de junio de 1934, estudió en los Hermanos Maristas y en la Facultad de Derecho de Murcia. Ahí también estudié yo, doctorándose en Derecho Internacional por la Universidad de Bolonia, como era tradicional, allí en Italia. Podemos recordar que si la filosofía viene de Grecia, el derecho de Roma, nosotros los españoles aportamos el derecho internacional. Bueno, dicho eso, como diplomático ha ejercido en la ONU, en Nueva York en los años 60, en Roma, en la Santa Sede en los años 70, en Perú un año, de 76 a 77, en Australia y Nueva Zelanda en los años 88 al 92, en Canadá del 92 y 96, donde tuvo oportunidad, bueno, ya conoció a Mario Bunge en el año 81, un encuentro de democracia. Precisamente en su memoria, Mario Bunge en su memoria, entre dos mundos, entre la física y la filosofía, entre Argentina y Europa, dice Mario Bunge, pero mi mayor y mejor sorpresa fue mi encuentro y amistad instantánea con José Luis Pardos, jefe de la División de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pardos se entusiasmó con mi obra Ciencia y Desarrollo. Precisamente aquí tenemos un ejemplar de Ciencia y Desarrollo y enseguida se va señalando Bunge que se intentó hacer un proyecto del Instituto Hispanoamericano de Estudio de la Ciencia, que luego creo que se llevó a cabo, que no se pudo hacer, pero que se intentó de nuevo. Eso demuestra la gran actividad que desde siempre José Luis Pardos ha realizado como discípulo de Mario Bunge y como embajador y hombre de acción y de pensamiento. Bien, también fue embajador en misión especial, ya para terminar, para las nuevas tecnologías desde el año 2001 a 2004, donde se jubiló. Y también, como dice Bunge, fue director general de Asuntos Exteriores del año 82-85. Y en el 88, junto con el rey Juan Carlos, envió el primer email de la Embajada de Nueva Zelanda a Madrid y también fue el promotor del CISPAIN, de la primera página web de la embajada, en el año 1995. José Luis Pardo es Gran Cruz del Mérito Civil de 2005, de la Orden del Mérito Naval, comendador y caballero de la Orden Isabel la Católica, caballero de la Real y muy distinguida Orden de Carlos III, comendador de las Órdenes de San Gregorio el Magno, de la Orden de Malta y del Mérito de la República Italiana, entre otras distinciones. José Luis Pardo es uno de los grandes discípulos y amigos de Mario Bunge, y su pensamiento y acción, el de José Luis Pardo, podemos resumirlo en tres letras que simbolizan sus temas y campos de actuación durante toda su vida pública. En los años 70, por la letra D, de descolonización, desarme de las naciones y el desarrollo humano y de las sociedades. En los años 80, por la letra C, conservación de la naturaleza, comprensión entre las culturas y comunicación o nuevas formas de comunicación como Internet o la web y otras tecnologías. En los años 90, por la letra B de BAN, mentalidad global o inteligencia nueva, con la cual deberíamos resolver todos los problemas o enfrentarlos. BASIC, con los principios básicos de la moral, de la integridad, de principios básicos democráticos, de la honradez y también del conocimiento. Y bio, por tal importancia de la biotecnología, sobre todo a finales del siglo XX. En este siglo XXI, la letra A es la que domina.
la adaptación a esta nueva realidad humana y la asimilación, ya que si no podemos entendernos entre los grupos humanos, estaríamos dirigidos a la adquisición. Bien, estas 4 letras, D, C, B y A, resultan en otra letra, en la F, de Floridablanca, porque la gran obra de historiador, filósofo, incluso jurista, podríamos decir, de don José Luis Pardos, es la obra, un libro del 2012 titulado El modernizador, aproximación a Floridablanca, ya que Floridablanca fue un gran reformador que pensó libremente en España y con un plan sistemático quiso reformarla a mediados del siglo XVIII. Incluso en la Junta Central, después de echar a Napoleón, que influyó, por tanto, también Floridablanca en la Constitución de 1812, en la PEPA. Bien, y también en la F, porque don José Luis Pardo tiene una fundación desde hace unos cuantos años, o varios años ya, que se denomina Los Álamos, donde ha invitado a Mario Bunge y a otras grandes personalidades y donde se le da la gran importancia a la educación, sobre todo a los jóvenes y niños, sobre este nuevo mundo que está lleno de problemas y que hay que utilizar el pensamiento principalmente siguiendo el ejemplo de Mario Bunge, para intentar seguir progresando. Bien, José Luis Pardo tiene la palabra y creo que he sido breve. Bueno, eso de breve es relativo, pero demasiadas cosas dichas de mí, algunas tendría que corregirlas, pero no es el caso. Porque aquí lo que se trata es de recordar, vivir y tratar de profundizar en la gigantesca obra que nos ha dejado Mario Bunge, que hace pues un año escaso que falleció a los 100 años en Montreal, en Canadá. Yo en este momento quiero decir que posiblemente sea la persona que más me ha influido a mí como ser humano, como diplomático y como trabajador en la investigación desde que lo conocí. Y vamos a ver cómo conozco yo a Mario Bunge. No hay que olvidar que cuando se inician los premios Príncipe de Asturias, en 1962 a Mario se le da el primer premio Príncipe de Asturias a la investigación y a las humanidades. Ya está bien que para empezar los premios Príncipe de Asturias, don Mario Bunge fuera distinguido con esa importante honra de ser el primer premio Príncipe de Asturias. Pero vamos a ver, con la democracia y con el nuevo gobierno de Felipe González, mi ministro, a la sazón Fernando Morán, y por supuesto Felipe González, que fue quien lo influyó, tuvo la idea óptima de invitar a España a aquellos intelectuales latino-iberoamericanos que no habían estado durante el periodo de la dictadura. Dicho y hecho, se lo pasó a don Fernando Morán. Don Fernando me lo dijo a mí como director general de Cooperación Internacional y yo empecé a montar el tema del encuentro de los, digamos, intelectuales latinoamericanos que no habían venido a España todavía. Pensé en qué sitio lo podíamos hacer. Y dije, Toledo, nada más universal que Toledo en el conjunto de la hispanidad. Y pensé, ¿dónde? Digo, pues en el Parador, que es el lugar que el Greco pinta a Toledo. Y bueno, empezaron a llegar, vino Raúl Previch con sus años, vino Felipe Herrera con sus muletas, estuvo Xavier Ruber de Ventós, en fin, hubo una serie, alrededor de unos 2 docenas de personajes importantes, muy importantes.
Aquello pasó muy bien. Yo recuerdo que Raúl Previs me daba con el codo y me decía, dale, dale, que tenemos que ir muy a prisa, que no hay tiempo. Bueno, el caso es que a la terminación pasó un señor relativamente enjuto, que yo le había conocido allí precisamente, y me dijo, tome usted, señor Pardos, le dejo este libro para que cuando tenga tiempo le eche usted una ojeada. Bueno, yo debo decir que estuve semanas sin leerlo, pero cuando empecé me pasó una cosa que no me había ocurrido nunca, y es que no podía dejar de leerlo. Es un libro que me agarró tan fuertemente la mente y el cerebro que tuve que terminarla de una tacada, y no quiero enseñar cómo está el libro subrayado porque me da un poco de vergüenza, pero en fin, así quedó, perdón, parte del libro. Sí, sí, sí. Curiosamente, yo tuve unos problemas importantes en mi carrera, que no es el caso de detallar, pero que eran una política rastrera. Y don Mario Monge me vino a ver y me dijo, José Luis, esto que te están haciendo es una falsa política. Yo te ofrezco mi casa, mi coche, mi biblioteca, mi máquina de escribir y mi universidad para que te vengas a Canadá y te olvides de estas barbaridades que estás haciendo. Pues dicho y hecho. Yo al poco tiempo de, no sé, quiero dejarme, que la primera dedicación del libro, de este libro que tanto, porque el libro me produjo otro impacto importante. Y es que me cambió el modo de pensar. Sin darme cuenta, me fui convirtiendo en sistémico, que es posiblemente el gran valor de don Mario. Y es que en el siglo XX y en parte del XXI, pero en fin, en parte, don Mario volvió a crear la filosofía sistémica de la que no se había hablado desde la Ilustración. Y hizo 8 volúmenes en inglés de Basic Systemic Philosophy, que cambiaron el modo de investigar, de pensar y de... Bueno, yo creo que es la gran obra en la que queda allí. Pero don Mario, cuando nos vimos en Toledo, y tengo aquí curiosamente las 4 dedicatorias que ha tenido este mismo libro, el mismo, que como ven ustedes está muy viejo y lo tengo pegado con pegatina. En fin. La primera, en el año 1983, en febrero, el día 20, y don Mario escribe siempre primero el año, luego el mes y luego el día, porque lo importante es que sepamos en qué año estamos. El 20, por ejemplo. Ahora. Luego el mes y luego el día en que vivo. Me dijo, a don José Luis Pardos, cordialmente. La primera dedicatoria modesta. Modesta, en fin, no me conocía de nada. Y yo me fui a Canadá. Me estuve casi 3 meses en casa de don Mario, en una espléndida casa que tenía en Bellevue Hill. Y ellos estaban en Palma de Mallorca de vacaciones. Luego vino mi mujer, tomamos un apartamento y nos quedamos casi 6 meses en Canadá. Cambiaron de ministro, es decir, Fernando Morán se murió, y el próximo ministro se preguntó, pero bueno, ¿qué está haciendo José Luis Pardos en Canadá? Me llamó y vine. Yo en el intermedio había tenido un contacto muy profundo con don Mario, con Marta, con Eric, su hijo, y con Silvia, su hijo. De hecho, yo viví en la habitación de Silvia, en casa de don Mario, y ya me vine entre el encuentro de Toledo, entre el libro y entre mis meses en Canadá, fichado por el equipo del gran maestro Mario Monge. Me vine fichado.
Es decir, a partir de entonces tuvimos una comunicación constante, profunda. Bueno, en un paréntesis quiero decir que cuando yo fui embajador en Canadá de 1992 a 1996, Mario venía a mi casa y yo iba a la suya como mínimo 2 veces al mes. Era nada, 2 horas de coche de Ottawa a Montreal. Y luego a él le gustaba mucho estar en el Mediterráneo, pero en un Mediterráneo caliente, de aguas calientes. Él iba a Corfú, estuvo en Taormina, y en el año 2012, que ya nos conocíamos después de mi estancia en Canadá y de la enorme cantidad de cosas que hicimos, digamos de intermedio, que don Mario y yo hicimos un tema absolutamente ecologista, que fue con UNITAR, del que yo era socio, una misión en Puerto Rico y en la República Dominicana, en los Astros del Chabón, que se llamaba la protección del mar contra la contaminación radioactiva. Es decir, hemos hecho de todo. Pero vamos al tema. Yo fui a Taormina con mi mujer, invitado por don Mario y por Marta. Tenían una casa espléndida frente al mar en Taormina. Yo iba a la playa con don Mario por la mañana y yo no sé nadar, porque a mí no me enseñaron a nadar. Soy de Murcia y me enseñaron las hortalizas, pero no a nadar. Y don Mario, a los pasados 90 años, daba unas brazadas que yo le decía, mira Mario, es que yo no te puedo seguir. Bueno, al cuento, la dedicatoria de Taormina en esta primera página del libro que me cambió la manera de pensar. Y dice, a mi queridísimo amigo Jolu, él no me llamaba José Luis, me llamaba el apócope Jolu, con quien he tenido incontables discusiones interesantes y racionales. Con todo afecto, Mario Bunge, Taormina, 2012, julio, el día 6 de junio. Bueno, la profundidad en la que el pensamiento y la acción, porque curiosamente el profesor Bunge era de lo más sencillo, pero hacía las cosas más profundas, dinámicas y retantes con la mayor tranquilidad del mundo. Uno no se daba cuenta cuando don Mario dedicaba menos de 5 minutos a un tema. Es decir, en los constantes vaivenes de nuestras visitas en Ottawa y de nuestras visitas en Montreal, ha quedado una profundidad de temas que, bueno, a mí personalmente me han afectado, pero realmente me han hecho un ser humano distinto. Antes he hablado de un accidente mío que fue enamorarme de Florida Blanca, y don Mario me hizo la introducción de Florida Blanca. Bueno, fue como si conociera el personaje de Florida Blanca en 2 páginas y media, lo que decía antes. Corto, profundo y espectacularmente retante. El tiempo pasó, voy a seguir con el libro, y yo tuve a don Mario en mi casa de Biarritz, en el Hotel d'Angleterre. Tengo 2 apartamentos, uno para mí y otro para mi familia o mis amistades. El profesor Bunge ya no tenía ganas de ir al mar, pero tanto le invité que finalmente con su mujer vinieron a París y de París a Biarritz, y le alojé en mi apartamento, en donde terminó su importantísimo libro desde 2017, Democracias y Socialismos. Un libro de escasas 80 páginas, sí, en las que realmente da en el clavo de lo que es la transformación actual que estamos viviendo, y lo vivió antes. Ese es muy pequeño, es sí, casi un libreto. Bueno, me volvió a dedicar el libro por tercera vez. Esto es una cosa que yo creo que es lo que más me ha afectado en la vida, y me dijo, con renovado afecto y agradecimiento, a José Luis Pardos,
y en la Villa Pardos, en Biarritz, al segundo mes del 2017. Bueno, para mí, este libro me ha acompañado siempre. Lo he llevado por todo el mundo y lo he analizado, subrayado y me ha transformado la manera de pensar sistémica, que son los 8 volúmenes fundamentales del profesor Bunge, Basic Systemic Philosophy. Y voy a decirlo, me voy a atrever a decirlo en un momento. Y es que el mundo, el planeta Tierra, es un sistema situado en algún lugar del universo. Pero este sistema, que en la primera fase en la que yo tuve este libro, don Mario decía que era fundamentalmente biológico, con 3 sistemas, subsistemas, que eran el político, el cultural y el económico. El tiempo ha pasado y don Mario ha visto la realidad del siglo XXI y ha añadido al sistema biológico el primero, un sistema medioambiental. Es decir, un hombre que a los 97 años tiene la capacidad de reproducir 8 volúmenes de 1970 y tantos en inglés, que era su Basic Systemic Philosophy, en un libro tan concreto como Democracias y Socialismos, en donde expone los derechos humanos del siglo XXI, y hay que leerlos despacio, sí. Tiene una capacidad de pensamiento, de evolución, de profundidad y de impacto como pocos seres humanos los han tenido en el siglo XX. Y vuelvo a repetir, como pocos seres humanos. El profesor Bunge ha escrito en revistas científicas, el profesor Bunge ha publicado prácticamente cerca de 50 y tantos libros o más, y el profesor Bunge tiene más de 500 o 1000 publicaciones en revistas científicas. Y ha cambiado la manera de pensar, digamos que horizontal, a la manera de pensar sistémica. Y voy a poner un ejemplo. Tengo, que luego les enseño, esta Fundación Los Álamos, que nos produjo Antonio el pintor, el gran pintor realista, Mario Bunge y Vinton Cerf, el padre de la Internet, porque yo he tenido, no ha sido muy exacto la definición que Antonio ha hecho mía, pero bueno, es el caso, luego la voy a contar. Pero el profesor Bunge entendió perfectamente la evolución del planeta en el siglo XX y en el siglo XXI. Y a sus 8 volúmenes en inglés sobre la filosofía sistémica básica, llegado el año 2017, en su último, yo recuerdo que yo entré a verle al día siguiente de llegar a Biarritz, entré a su casa y me dijo: Jolu, espera un momento, que estaba en su ordenador. Estoy terminando mi último libro, que era ese que Antonio nos ha enseñado sobre las democracias y el socialismo. Sí. El profesor, en ese momento, me dijo: déjame un momento que termine esto, con esa ilustración y con esa clarividencia y con esa lucidez que tenía. Lo debió terminar y yo con él, a los 97, volví a hablar del encuentro en Toledo del año 1982, de nuestras constantes visitas entre Ottawa y Montreal, de nuestras colaboraciones, que si me pongo a contarlas aquí se ha terminado el homenaje, porque yo no soy ni digno de hacer este homenaje que me ha pedido Antonio, pero que debo decir que yo, como murciano, y lo digo en un libro que he escrito no hace mucho tiempo, en el 16, los encuentros en la tercera fase,
Murcia es posiblemente el ángulo de la península ibérica más creativo. Y ahí cito 12 personajes de valor universal, en los que están Alfonso X, en los que están Benarabí, en los que están... Y Mario Bunge fue el que me condujo a mí a poder tener ese pensamiento. A mí y a centenares de discípulos. Porque Mario Bunge fue y es y será el variante fundamental de la filosofía crítica a la filosofía sistémica. Yo creo que hay unas virtudes en Mario que son muy importantes que destaquemos. La primera es su dedicación total a la investigación y la enseñanza. En las playas de Taormina, donde me hacía esa dedicatoria que les he leído, le preguntaba yo, Mario, ¿cómo hiciste? Dice, mire, yo hice en Buenos Aires una universidad obrera, de obreros, regida por obreros, con obreros estudiantes y con obreros profesores, y la hizo en el año 1950 o 1960, y me contó en la playa qué es lo que necesitaba yo hacer, y ahí empecé yo a pensar, aún en aquellas épocas tan lejanas de mi jubilación, qué era lo que yo iba a hacer. Luego, yo creo que hay otro dato que en mi relación personal con el profesor Bunge tiene interés que yo destaque aquí. Y es que cuando él cumplió 90 años, le hicimos un maravilloso homenaje en Montreal. Y tengo todavía las notas de aquel homenaje y de aquella presentación que yo como embajador de España le hacía a uno de los más eminentes filósofos que en aquel momento tenía. No les voy a atormentar a ustedes con la lectura, pero sí quiero decir que yo le dediqué aquel homenaje, como lo hago ahora, a Marta y Mario. Un matrimonio, Marta, matemática exacta, y Mario, filósofo exacto. Y Eric es uno de los mejores, su hijo, el primer hijo con Marta, es uno de los mejores arquitectos de la ciudad de Nueva York. Claro, todo esto había que decirlo en su cumpleaños. Y bueno, curiosamente, lo único que dije yo es que conté cómo nos habíamos encontrado en Toledo, hacía muchos años, cómo luego estuvimos en Alcalá de Henares con la reina, que vino a la participación, y con la primera ministra de Portugal, en la que hicimos un intento de montaje de cooperación internacional, que luego no seguirían en absoluto, y finalmente cómo don Mario intentó hacer un instituto de ciencia y tecnología, de pensamiento y de investigación algunos años después, que era el INCITE, Instituto de Cooperación Internacional y Tecnologías. Tuvo hasta la visión de la transformación que en el año 68 se hacía en Los Ángeles, en California, del ARPANET. El año 68, como a entender, fue uno de los más importantes en los cambios que hoy estamos viviendo. Porque el año 68 se creó el Club de Roma con Aurelio Peccei y con Alexander King. Se hizo un informe en el que decía que, atención, el mundo tiene sus límites. Limit to growth. Límites al crecimiento. Que no lo entendía nadie. Están locos estos. En el año 68 y en el año 68 empiezan los primeros mensajes de la Universidad de Los Ángeles a la Universidad de Berkeley. Y eran los primeros mensajes en los que había 3 personas, que eran Ripostel, Vinton Cerf y Bob Kahn, en los que se mandaron los primeros mensajes que dieron lugar a lo que tenemos hoy, a las redes sociales. Y luego, el año 68, no hay que olvidar, tuvimos un... No me atrevo a llamarle revolución, pero fue un impacto revolucionario, que fue el Mayo de París. El Mayo de París fue una contienda de estudiantes que se preguntaban qué era eso de vivir, qué era eso de educar,
en qué vivían, que el mar estaba debajo de los adoquines. Y hubo enfrentamientos. Y en el mayo del 68, no olviden ustedes, fue en Hungría la primavera de la democracia. Bueno, y con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir, don Mario? Aparte del impacto que ha tenido en mí, que lo he dicho desde el principio, es decir, me ha cambiado que yo no hago nada sin pensar en el sistema medioambiental, y hoy día más con las pandemias. Tenemos una pandemia espantosa del virus, y hay una vacuna que parece ser que hoy precisamente se han puesto a funcionar otra vez la vacuna bajo el impacto de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, pero tenemos una pandemia latente a la que don Mario ya señaló en su libro del año 2017, que es el calentamiento global, para la que no hay ni mascarilla ni vacuna. Pero no solo eso, sino que en las Naciones Unidas en el año 2015, hace 6 años, y don Mario lo estará viendo desde la eternidad, se ha profetizado lo que el profesor Bunge dijo en su último libro que escribió honrosamente en mi casa de Biarritz. Y es que la pandemia climática no es reversible. No sé si se lo estoy diciendo bien. Esa es una pandemia para que, repito, no hay ni mascarillas ni hay vacuna. Lo que tiene que haber es lo que ha hecho el presidente Joe Biden, de volver a entrar en el Acuerdo de París y querer limitar, como ha dicho Ursula von der Leyen, y como dijo e inició a decir el profesor Bunge en su último libro, que hay un sistema ambiental que está por encima del biológico y por debajo de los 3 subsistemas político, cultural y económico. Y voy a tratar de intentar, es una pedantería por mi parte, pero en recuerdo de mi querido don Mario, voy a intentar resumir en 2 palabras sus 8 volúmenes. Muy bien. Con el ambiental. Es decir, el planeta Tierra está situado en algún lugar del universo minúsculo, porque visto desde otros planetas, la proyección que se ha visto hoy es como un grano de arena, pero en fin, este planeta Tierra tiene un sistema biológico, que es el que nos ha dado la vida a nosotros, ha dado la vida a los animales, ha dado la vida a las plantas. Es decir, la biología nos rodea desde el nacimiento hasta la desaparición o el fallecimiento. Pero luego hay 3 sistemas, subsistemas, que son el político, yo los tengo, es el logotipo de mi fundación, es el cultural y es el económico. Entonces, esa es mi perra, si la oyen por ahí ladrar, pero es mi perrita Semba. Está dándote la razón. Bueno, el subsistema político tiene que moverse armónicamente con el subsistema cultural y con el subsistema económico. Vamos a ver si reduzco estos grandes pensamientos de don Mario. Si usted tiene mucho dinero y no lee, está perdido. Pero si lee usted mucho y no tiene dinero, está igualmente perdido. Y si en política no se dialoga, estamos perdidos como estamos en la actualidad. Pero en recuerdo del profesor Bunge hay que señalar que él intuyó el cambio climático, él intuyó el calentamiento global y a todos esos sistemas los cercó por un sistema medioambiental cuando ya tenía una provecta edad de 90 y pico años. Y yo creo que el recuerdo, las obras y la actividad de don Mario no tienen comparación en estos momentos. Es un hispano profundamente mundial. De hecho, ha sido profesor en 20 y tantas universidades. Nunca ha salido de la universidad, ni nunca ha salido de la filosofía. Yo lo he tenido en Copenhague cuando estaba de embajador
2 o 3 veces para asistir a congresos internacionales de filosofía y he tenido a su hijo, el arquitecto Eric, que recibió un premio mundial también de arquitectura. Bueno, la verdad es que si me dicen ustedes no sé qué más decir, porque desde que don Mario me prologa un libro que yo hago, perdón, Sí. dime. ¿Sí? Voy. ¿Me perdonan ustedes un momento? No pasa nada, no pasa nada, voy. No. Como les decía, el año 1983 yo publiqué un libro que se llamaba Cooperación y Desarrollo en la década de los 90. El dibujo de un murciano de Pedro Cano y es suficientemente explicativo. Curiosamente, en esta página blanca me dijo el editor que pusiera algo y puse, curiosamente, en recuerdo de Aurelio Pechey, el creador del Club de Roma. Pero lo digo porque don Mario ha tenido miles de actividades conmigo. Y la primera es hacerme la presentación de este libro en la que decía Hacia la cooperación auténtica, por Mario Bunge, Foundations of Philosophy of Science Unity, McGill University, Montreal, en Canadá, que era la autoridad de toda la universidad. Y les voy a leer el principio, porque como Mario lo reduce en 3 líneas. La expresión cooperación internacional se puede entender de 3 maneras diferentes. Como ayuda unilateral, como chantaje de la nación poderosa o la débil, o como colaboración multilateral. Ahí está. En 3 líneas. Y tengo que añadir que para mí el profesor Bunge ha sido un maestro, ha sido un enseñante espectacular. Todo lo que decía, curiosamente, tenía un sentido profundo y yo he sido uno de sus discípulos y sigo siendo, en el pensamiento del recuerdo de la vida que hemos vivido juntos tan íntimamente, su devoto servidor, por decir, porque me ha dado tanto, me ha enriquecido tanto y me ha mantenido en equilibrio, porque yo he tenido en mi vida diplomática miles de problemas. Pero cuando estábamos en Canadá, y a esto se ha referido Antonio un momento al hacer esa larga biografía mía, yo tuve un conflicto pesquero muy serio. Y comentaba a diario, por teléfono, cómo me iban las cosas de mal con las autoridades canadienses. Y el profesor Bunge me iba contestando qué tenía yo que hacer para reposarme, para equilibrarme y para tener el sentido de la ciencia y de la verdad que él me iba transmitiendo. Fue muy importante el tema. Aquí se conoció como el conflicto del Fletán, pero se llegó a llamar como la guerra del Fletán. Sí, España sí. Mandó 6 buques de la Armada Española y las autoridades navales militares canadienses mandaron 5 y se encontraron en alta mar. Y a España nos robaron un buque en aguas internacionales, el Stay, que pasearon delante de mi hotel en el que me habían puesto, ya cuyos marineros y capitán querían colocar en un cuartel. Y dije, mire usted, son españoles, yo soy su embajador y me los traigo en mi hotel. Todas esas incidencias, día a día, las comentaba con don Mario Bunge. Y la verdad es que lo resolvimos. Lo resolvimos porque, bueno, vamos a dejar detalles, pero don Mario me fue ilustrando, aleccionando y profundizando, viviendo en Canadá, él, por años, y conociendo de la universidad el material de que se trataba,
me iba leccionando cómo debía yo comportarme en ese conflicto. Y bueno, hice dos cosas. Una es llamar al armador del buque y decirle, un buque de 1.700 toneladas, si por 50.000 euros de multa que le habían puesto lo sacaba, lo sacó, se fueron los marineros con él. Y la siguiente operación fue poner en internet el primer lenguaje HTML de una embajada en el mundo, ¿eh? La primera embajada. Detrás, don Mario estaba invisible, pero empujándome. Y dos profesores de la Universidad Carleton de Ottawa, la mejor tecnología que había, Bob Kahn acababa de inventar el HTML, la web, en el Centro de Investigación Nuclear de Ginebra, y a los 4 días la Embajada de España, con la satisfacción que tuvimos los dos, estábamos con un programa que se llamaba C-SPAN, que llegó a tener 10 millones de llamadas en aquellos tiempos, pero con un apartado que se llamaba Pescas, lo teníamos en inglés, en francés, en alemán y en español, que el apartado de Pescas hacía yo por recomendaciones de alguien de quien estamos hablando, que hacía yo personalmente todos los días, con lo cual ni la televisión podía falsear lo que decía, ni la prensa podía decir lo contrario que decía, ni las autoridades, porque estaba escrito y estaba con fotos. Bueno, todo esto naturalmente tuvo en mi actividad diplomática un backing, un soporte, un diálogo, es lo que no tiene la política hoy, no vamos a entrar en eso, de mi querido maestro, filósofo y científico que fue don Mario Bunge. Pero les quiero enseñar el producto. Él estuvo en la huerta de Los Álamos, en la Vega Media Alta del Segura, en donde yo tengo una huerta preciosa de mi abuela Josefa y que me transmitió mi madre, y en donde yo aprendí a hablar y aprendí a andar. Luego di las vueltas al mundo, pero para mí, cuando yo me jubilé, el de 2014, todavía en las conversaciones que teníamos, me incitó, junto con el gran pintor que les he dicho, y con Víctor Cerf, que también vino personalmente a la Huerta de los Álamos, a hacer una fundación, o mejor dicho, primero hacer un grupo, una ONG, que se llama Grupo La Olla de los Álamos. Todo eso fue en el 2005, Eran fundamentalmente maestros por la vivencia que yo tenía de don Mario Bunge, y luego llegó un momento en que en Madrid, en el 2008, yo entregué la finca de La Olla de los Álamos a la fundación y lo convertimos en fundación. Pero es muy curioso que el logotipo de la fundación, no sé si lo ven ustedes bien aquí, son unas líneas modestamente pintadas por mí, pero no se lo van a creer, resumen en 3 líneas los 8 volúmenes del profesor y maestro Bunge. Y se lo voy a decir. El mundo, y vuelvo a decirlo, el planeta Tierra mejor, como lo decía don Mario, es un sistema situado en algún lugar del universo. Este sistema, luego ya medioambiental y biológico, tiene 3 subsistemas. El primero, el biológico, que ya he dicho, que está negro, de la polución que tenemos en el planeta. Claro. Y que no voy a entrar más en el tema porque lo saben hasta los niños de 4 años, por los resfriados que cogen. Y ese sistema está compuesto de 3 subsistemas que tienen que desarrollarse armónicamente para que el planeta Tierra sea vivible y convivible. El primero, el político, que está un poco verde. Y sí, está verde. Está verde. Porque la política que hacemos hoy, como don Mario me había contado, esto es todavía restos de la Ilustración. Es decir, el contrato social, el poder, l'esprit de loi de Montesquieu en 1751 lo seguimos manteniendo.
El legislativo, el judicial, que muchos se lo quieren cargar como Polonia, o el ejecutivo. Pero vamos a don Mario Bunge. El político está un poco... El cultural, que está más asentado, y el económico, que no sé si ve aquí, que es el amarillo. Esto es el logotipo de la Fundación Losalamos.es, que además les ruego a ustedes que el recuerdo del maestro tengan la bondad de entrar y verla, porque estamos introduciendo inteligencia artificial, artificial intelligence, y estamos tratando de introducir la panorámica que nos permite el desarrollo de las últimas tecnologías. Bueno, yo creo que yo tengo vivo a don Mario. Vivo con él y hablo con él todavía y leo profundamente sus escritos. Y tengo aquí una serie de notas y artículos que no les quiero molestar, pero que son todos, por ejemplo, el 21 de septiembre del 2019, o el 2019, 09 del 21, le decía: mi querido profesor, maestro y amigo del alma. Aquí la tiene. Sí, sí. En tus 100 años, subrayado, que celebramos todos con la lucidez y el amor que siempre nos transmites, no van a tener nunca fin. Publicamos los volúmenes, el quinto, para comenzar, de tu tratado en castellano. Nos veremos en vídeo y gozarás con la nueva web de la fundación que nos animaste a crear en abril del 2008. Bueno, muy bien. Yo creo que me he pasado de tiempo, he sido muy deslavazado en mi concepto, pero queda lo que dije al inicio de esta pequeña y modesta conmemoración. No, muy bien, excelente. Don Mario, a mí, en el año 1982, me dio este libro que no encuentro y que quiero volver a mostrar, sí, que me cambió la manera de pensar y la adscripción al pensamiento sistémico. Viva don Mario, enhorabuena por personajes así, y ojalá en España tuviéramos una 10.000.000ésima de Mario Bunges hablando a diario en estos momentos tan trágicos que estamos. Muy bien, excelente, José Luis. Muchísimas gracias por tu homenaje a Bunge y espero que este vídeo lo vean los amigos de América y de Esta es la Canadá. fundación. Esta es la Fundación Los Álamos, sí. Que es el recuerdo de Mario Bunge más importante. Por nuestra parte, nuestra Asociación Cultura Encuentro Humanidades ya sabe que colaborará con la Fundación en todo lo que haga falta, en la medida de nuestras posibilidades. Ahí estamos. Yo ya tengo 87, ¿eh? No tengo 100. No, pero para ser exacto, para ser más exacto, hoy mismo tienes un nuevo cargo, te has encargado de la codirección de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública y Regeneración Democrática de la Universidad de Murcia. Sí, me lo ha dicho el sobrino de José Antonio Lozano. Eso también es. polonio como yo. O sea, que no paras de iniciar actividades que son muy útiles y necesarias en España, porque... Bueno, ¿y qué voy a hacer, Antonio? Claro, me meto en casa, salgo con mi perrita a tomar café por las mañanas y café por las tardes, y estoy rodeado de libros de Bunge. Las memorias, los homenajes que le hicimos, que los introduzco yo, y por supuesto el libro que yo también, si se ve aquí, tengo aquí todo el tratado, la filosofía política. Pues adelante. Adelante. Para la regeneración democrática. Pues leyendo eso no tenemos necesidad de... Bueno, no voy a decir nombres, pero lo sabéis todos. Exacto. Bueno, enhorabuena, Antonio. No, enhorabuena. La interrupción por la llegada de mi mujer, pero en fin. Yo siempre he comparado a Mario Bunge con Aristóteles, un Aristóteles contemporáneo. Y siempre me ha gustado su principio de ética y de moral que sabes. Es vivir una vida
disfrutar de la vida y ayudar a los demás a conseguir esa vida digna, ¿eh? Y yo creo que los murcianos siempre hemos apoyado a la gente humilde para que estudien, se desarrollen y sean libres y cooperen. De hecho, en Murcia hay muchas cooperativas y también debería desarrollarse ese mundo de las cooperativas y de la democracia integral. Él estuvo en Murcia en el año 1951 y me mandó una postal de la Plaza de España, la Glorieta, con el ayuntamiento y con el obispado, y me decía, desde Murcia una ciudad muy limpia y muy bien cuidada. Y luego estuvo conmigo, le llevé a la universidad, tuve una lección magistral sobre el mundo horizontal y el mundo sistémico. En fin, ponerse a hablar de Mario Bunge no tiene fin. Entonces yo me callo ya, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, ¿eh? Nos despedimos, muchas gracias y disfrutemos de la vida y ayudemos a los demás a vivir también una vida digna. Sin dudarlo, sin dudarlo. Muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros, a vosotros.